Bienvenidos nuevamente a este canal, compartiendo la palabra del Señor y siendo edificados en ellas. En esta ocasión y en este video vamos a hablar de dos parábolas: la parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla. Esto se encuentra en el Evangelio según San Mateo capítulo 44, versículo 46. Dice así la palabra del Señor: El reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Dos maravillosas parábolas que enseñó nuestro maestro, nuestro rabí, nuestro Mesías, Jesús, Yeshua de Nazaret. Para interpretar parábolas, hay primero que entender qué es una parábola. Una parábola no es simplemente una frase o un dicho. Una parábola es una forma ilustrativa de enseñar, transmitir un mensaje o narrar hechos de las Escrituras. También figuran dentro del contexto de las parábolas los acertijos, como los que acostumbraba Sansón, o los proverbios, como los de Salomón. Es decir, una parábola no es simplemente una ilustración basada en una historia, sino también son dichos y también son acertijos. Cuando, por ejemplo, Salomón describe esto: el hijo bueno es un collar precioso para su padre. ¿De qué está hablando Salomón? ¿Se le ocurrió a Salomón decir simplemente un dicho? Es una parábola, es una ilustración, es una forma de decir la palabra de Dios. ¿Lo recuerdas? Narrarla, explicarla, enseñarla. ¿De qué está hablando Salomón? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. Entonces, honrar al padre es que yo sea para ellos un collar precioso. Entonces, las parábolas apuntan siempre a describir o a definir, enseñar, contar y hasta narrar los hechos de la palabra de Dios. Nuestro Maestro maravilloso, nuestro Redentor, habló muchas parábolas. A veces, cuando queremos interpretar sus parábolas, traemos a nuestro pensamiento las ideas nuestras o las cosas que se nos ocurren, queriendo hacer el bien, por supuesto. Pero las parábolas, como te acabo de decir, están y hacen referencias siempre basadas en la palabra de Dios, las que está escrita. Cada vez que encontramos una parábola en la Biblia, debemos apuntar hacia las Escrituras. ¿Qué es lo que quiere decir? Por eso, para empezar a interpretar una parábola, tenemos que captar el mensaje de a quién se le está diciendo. En este caso, es a un grupo de hombres, mujeres, niños judíos que están escuchando la parábola que el Señor está contando. Entonces, para interpretar la parábola, lo primero ha de saber es el pensamiento de las personas que lo están oyendo, cómo es su forma de vida y a qué se someten o se sujetan dentro de su cultura, de su sociedad. Y así empezamos a entender qué es lo que quien dijo la parábola, en este caso el maestro, está queriendo decir. En este caso encontramos dos parábolas. Una, un hombre en un campo. Dos, un comerciante de perlas. En las parábolas que hemos leído encontramos el centro o lo que se define en el estudio de la escritura, de las escrituras comunes y corrientes y de todas las escrituras, el personaje principal. ¿Quién es el centro? ¿Quién es el personaje más importante
en estas dos parábolas: el reino del cielo. Este es el más importante. Entonces, si la figura más importante es el reino del cielo, lo primero que tenemos que tratar de aprender es ¿qué es el reino de los cielos? Así de sencillo. El reino de los cielos era una palabra común ya manejada entre ellos, Malhut Hashamayim. No es que el Señor dijo algo novedoso. Cuando Él hablaba del reino de los cielos, ya ellos sabían de qué hablaban. Malhut Hashamayim significa reino de los cielos. También usaban el término Malhut Elohim, que significa reino de Dios. También utilizaban el término Malhut Shaddai, que significa uno que tiene pecho, uno que se nutre, suple y satisface. También conocido como el reino del poderoso o del todopoderoso. Esto es lo que estaba en la mente de los oyentes del Señor. Ya empezamos a tratar de entender la parábola. Cuando los oyentes del Señor escucharon el reino de los cielos es, o el reino del cielo es, ellos sabían y conocían perfectamente esa palabra, porque la repetían continuamente. ¿Y por qué la repetían continuamente? Porque vivían bajo un yugo romano despiadado, y que a todo el que se levantaba contra ellos los crucificaban y los exhibían públicamente para que nadie se le ocurriera volver a hacerlo. Había un grupo de celotes que eran los que actuaban en defensa o en rebelión contra los romanos, y estos eran los que básicamente eran crucificados. Ellos anhelaban, deseaban que el reino de Israel fuese restaurado. Recuerdan que cuando el Señor partía a los cielos, los discípulos le preguntaron eso: Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? ¿Cuándo restaurarás todas las cosas? Es decir, ¿cuándo volveremos a vivir como vivimos en los tiempos de Salomón, en los tiempos de David? ¿Cuándo volverá eso a nosotros? Ese era un anhelo constante que ellos tenían. Por eso cuando el Señor empezó a hablar del reino de los cielos, sabía lo que ellos estaban oyendo. Y miren esto, lo que el Señor básicamente quería enseñarles. En Daniel capítulo 2 versículo 44, cuando Nabucodonosor tiene un sueño tremendo de la estatua donde él es el hombre más grande, está turbado y Daniel le interpreta el sueño. Las palabras finales de Daniel fueron: durante los gobiernos de esos reyes, de los que se van a levantar después de ti, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo esos reinos y permanecerá para siempre. Esto es lo que el maestro quería que ellos entendieran. Ellos estaban basados y soñaban con un reino físico, con que el reino de David fuera restablecido físicamente. El Señor le estaba hablando en otros términos. Recordemos cuando cruzan el Mar Rojo, lo que Moisés declama en su hermoso cántico de victoria de Éxodo 15:18. El Señor reinará por siempre y para siempre. Ese es el mensaje que Él quiere que ellos escuchen, que lo guarden en su corazón, que lo tengan dentro de ellos, que el reino del Señor será para siempre. Entonces no estamos hablando de un reino humano, de un reino que pasará tras otro reino, sino de un reino eterno. A esto se refería nuestro amado Señor, el reino de los cielos. Por esa razón, el tema central del Señor fue una palabra importante: Teshuvah. Teshuvah. ¿Qué significa Teshuvah? Teshuvah significa retorno, dar la vuelta, nacer de nuevo. Por esa razón, ¿recuerdan la conversación que él tiene con Nicodemo? Si no naces de nuevo del agua y del Espíritu. La palabra es el agua, la que limpia, la que lava. En otro momento profundizaremos más sobre este tema, porque hay una confusión de interpretación en esto. El agua es la palabra, la que limpia. Si no naces a través de la palabra,
Teshuvá significa devuélvete, retorna, da la vuelta, vuelve a empezar, nacer de nuevo. También ampliaremos en otra lección sobre esta palabra. En Lucas capítulo 17, versículo 20, el Señor le dijo a los fariseos esto. Un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Esa era la preocupación de ellos. Y él le contesta, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir aquí está o está ahí, porque el reino de Dios está entre ustedes. Prestemos atención a esas expresiones del Señor. Él dijo que hablaba de un reino eterno. Hay que devolverse. Hay que dejar de caminar como se está caminando y volver al reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está entre ustedes. ¿Qué quiso decir el maestro con que el reino de Dios está entre ustedes? Muchos dicen es que él era el reino de Dios. No, él trajo a conocimiento el reino de Dios. Es diferente. Él dijo, yo soy el camino, es decir, yo los conduzco ¿a dónde? Al reino de Dios, al Padre, al gobierno del Señor. Por eso, la pregunta entonces sería, ¿dónde y cómo lo encuentro? Si está en medio de nosotros, podían decir los fariseos, ¿dónde está? Que yo no lo veo, ¿cómo lo encuentro? Pues observe, el reino de los cielos es el gobierno de Dios. Empecemos por eso. Es la implementación de su voluntad hacia y con los hombres. ¿Dónde se encuentra? En las Escrituras. Allí está el reino de Dios, en las Escrituras. Él dijo, escudriñenlas, porque ellas le dan testimonio de mí, ellas les hablan de mí. ¿Y quién es Él? El que trae la luz. La luz es la palabra, dice en Juan capítulo 1. Yo mismo soy la luz, yo he traído las Escrituras. Las Escrituras son el reino de Dios. ¿Por qué las Escrituras terminan siendo el reino de Dios? Ahorita entramos a entender ese detalle. Pero ¿dónde está y cómo hacemos con la Escritura para entender que allí está el reino de Dios? La primera, la Torá. ¿Qué es la Torá? La Torá es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. La ley de Dios, dentro de los cuales están reconocidos los 10 mandamientos. Eso es la Torá. Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico, Números. Esos son los 5 primeros libros. Esa es la Torá. Luego vienen los escritos. ¿Quiénes son los escritos? Los profetas, los salmos, los proverbios, es decir, todos los otros libros del Antiguo Testamento, que completan el Tanaj. ¿Qué es el Tanaj? Todo el Antiguo Testamento. Esas son las Escrituras. Y eso es algo que debemos tener claridad. A veces creemos que los evangelios, las cartas, Apocalipsis son la Escritura. No. Los evangelios son la narración de los hechos cumplidos del Tanaj a través del Mesías. Las cartas son la afirmación del apóstol Pablo de lo que ya está escrito, que él aprendió. Y más adelante vamos a tocar esa temática. Eso, cuando escuchas hablar de las Escrituras, está hablando del Tanaj. Cuando escucha hablar de la Escritura, está hablando de Torá, de la Torá, de los profetas, de los salmos, de los proverbios. Esas son las Escrituras. Lo que llamamos nosotros Nuevo Testamento son el cumplimiento. Por eso dice, todo lo que se había escrito era figura de lo que había de venir. Es decir, todo se está cumpliendo a partir de Jesús. En Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20, vamos a descubrir o a entender, aunque ya lo hayamos leído y quizás lo hayamos dicho, lo que el maestro dijo respecto a la Torá. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley, que es como le hemos definido a la Torá, la ley de Moisés, o los escritos de los profetas. ¿Se dan cuenta? Él está diciendo qué son las Escrituras, la ley o los escritos de los profetas. Yo no vine a anular eso. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Luego les digo la verdad, hasta que desaparezcan el reino, el cielo, y la tierra, no desaparecerán ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que sus propósitos se cumplan.
El cielo y la tierra no han desaparecido hasta que se cumpla lo que la Torá y los profetas escribieron completamente. Y sigue diciendo, entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entenderán el reino del cielo. Bendito sea el Señor. El reino del cielo entonces se basa en la escritura, se basa en la justicia de Dios. Ese es el reino del cielo. Podemos seguir hablando de él. ¿Qué dijo el apóstol Pedro en su carta, capítulo 1 de su segunda carta, versículos 19 al 21? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, ¿de dónde? De la Escritura, está hablando de los profetas, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios, o Espíritu Santo, o Espíritu de Santidad. ¿De qué está hablando el apóstol Pedro? De los profetas, y se refiere a esto como la Escritura. Luego, el apóstol Pablo en segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, y aquí empezamos a mirar algo maravilloso, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y allí podemos decir propósito. ¿Cuál es uno de los fundamentales propósitos de la Escritura? Enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda buena obra. Ese es el primer propósito que descubrimos de la Escritura: formar al hombre de Dios. Interesante que el apóstol Pablo lo está diciendo, pero nosotros cuando lo hemos leído lo trasladamos a nuestros siglos. No es en nuestros siglos, es recoger lo que está escrito antiguamente y entender que la razón para la cual existe la Escritura es para instruirnos, para corregirnos, para guiarnos a llevar una buena vida delante del Señor. En Efesios capítulo 4 vuelve el apóstol a tocar la temática, diciendo, y él mismo, refiriéndose a Jesús, que fue el que subió, el que está delante del Padre ahora, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Que también debemos llegar ¿a qué? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué hizo el Maestro? ¿Qué hizo Jesús? Organizó una serie de personas con un objetivo fundamental. El objetivo fundamental de los pastores, de los evangelistas, de los profetas, de los apóstoles, no es el lujo, no es su crecimiento personal, no es su ego, no es que anden en jet privado, no es que repleten templos. El objetivo fundamental, específico de los llamados al ministerio es enseñar la palabra de Dios, procurando la edificación de la gente para que alcancen el conocimiento del Hijo de Dios, para que crezcan en fe y sean varones, y esto generaliza, perfectos a la medida, a la estatura de la plenitud de un hombre según las características de Jesucristo. Por eso cuando tocamos el tema de la fe,
Decíamos que la fe consiste en no solamente en reconocer la expiación de Él, sino en seguir sus enseñanzas. ¿Y dónde están basadas sus enseñanzas? En la Torá, en los escritos y en los profetas. No podemos tergiversar y cambiar el Evangelio del Señor. Ese es su fundamento. Así que empecemos por entender dónde se encuentra el reino de Dios. El reino de Dios consiste en la Escritura. Y que la Escritura está basada en la Torá y los escritos, como el mismo maestro lo dijo. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué es la Torá? ¿Y eso qué es? Nosotros debemos entender que Torá se traduce como instrucción o enseñanza. Y recuerden que acabamos de definirlo bajo dos textos. El apóstol Pablo dice que ella es para instruir, enseñar, corregir. Y que luego dice que fueron constituidos hombres para llevarlos a través de la enseñanza a la estatura de Cristo. Ese es el fundamento especial de la Torá y de la instrucción del Señor. ¿Cómo interpretamos nosotros? La llamamos ley. ¿Qué son leyes? Leyes son prohibiciones y limitaciones, y la Torá no es eso. La Torá es instrucción, es enseñanza, es corrección, es crecimiento, es avance. La Torá está avanzada en principios para la vida, relación hombre con hombre y relación con Dios. Esa es la Torá. Pero nosotros la interpretamos como mandamientos, leyes. El reino de los cielos ha llegado a ustedes, dijo el Señor. Entonces, entendamos. ¿Qué es básicamente la Escritura? Es un legado que nos da el Señor, sobre el cual nos instruye de cómo debemos vivir, de cuál es la forma correcta de vivir, por lo cual se basa en principios. Entonces, si yo me llamo hijo de Dios, debo vivir bajo las reglas del reino. ¿Y qué es el reino? Sus estatutos, sus decretos, sus normas, su forma de vida. Es allí donde tenemos entonces que aprender a apuntar. La Torá es una guía de vida, una guía de principios. Por eso se llama instrucción. Y vuelvo y digo, cuando la trasladamos y la interpretamos como ley, estamos hablando de prohibiciones, limitaciones, y eso es lo que básicamente sucede en nuestros tiempos, que nos hemos convertido en está malo, está prohibido, no se hace, no esto, y vivimos la vida en el Evangelio bajo un dominio, bajo una posesión, bajo un yugo que no es el que el Señor quiere. El Señor quiere que seamos felices y que vivamos gozosos, y nadie va a vivir gozoso bajo un yugo encima. Así que fuera las limitaciones, porque el reino de los cielos no nos condena, nos da libertad, y todo eso lo estuvo hablando el apóstol Pablo. Ahora, entendiendo que el reino de los cielos está regido bajo la palabra de Dios, entonces vayamos al texto con el que iniciamos, es decir, la parábola, y en este caso la primera. El reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Un hombre en un campo se encuentra un tesoro, dijo el Señor. Él descubre el tesoro y no lo saca, lo tapa porque eso no es suyo. El lote no es suyo. Él tapa el tesoro y se regresa entusiasmado. Vende todas sus propiedades hasta juntar el valor del campo y compra el campo. ¿Cuál es el objetivo por el cual compra el campo? Quedarse con el tesoro. Y todo lo que vendió pasó a ser insignificante ante el tesoro que encontró. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Todo lo que yo sabía lo consideré como pérdida. ¿Por qué? Porque encontré un tesoro. Y hablamos de ese tema más adelante. Cuando te encuentras al reino de los cielos, cuando descubres la verdad, cuando descubres la palabra, no las reglas de la iglesia, no los estatutos y condenaciones, no, cuando encuentras la palabra que edifica, la palabra que construye, la palabra que da vida. Cuando encuentras la palabra que da vida, el gozo es grande, el gozo es inmesurable, es eterno. Y entonces estás dispuesto a dejar lo que sea con tal de seguir amando esa palabra.
porque esa palabra es la que te ha ayudado a encontrar el reino del Señor. Eso hizo este hombre. Encontró un tesoro y vendió todo lo que tenía. ¿Qué quiere decir el Señor? Cuando encuentres el reino de Dios, cuando encuentres la palabra, será tan impactante tu vida que estarás dispuesto a dejar cualquier cosa por seguirla. Por eso los discípulos dejaron muchas cosas por seguir al Maestro. La segunda parábola dijo: además, el reino del cielo es como un comerciante que busca perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. ¿De qué está hablando el Maestro? Primero entendamos quién es el reino de los cielos, de lo que hemos hablado. Este comerciante es un comerciante de perlas, pero no de cualquier perla, de perlas de primera calidad. ¿Y qué hizo él? Se encontró con una perla de gran valor y vendió todas sus posesiones y compró esa perla. Entendamos, él no está comprando cualquier perla, él compra perlas de buena calidad hasta que encontró la más grande. ¿De qué habla el Señor? Habla de hombres y mujeres como tú y como yo, que buscamos de Él, que lo deseamos encontrar y que buscamos, pero tratamos de encontrar la verdad de Dios. Y el día que la encontramos, estamos dispuestos a dejar lo que sea por esa bendita y maravillosa palabra. Por el reino de los cielos estás dispuesto a cualquier cosa. Por esta razón dijo el Señor estas palabras: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y estoy leyendo todo en la Reina Varela, la Biblia común, para que lo entendamos todos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. ¿A quién se lo estaba diciendo? A los judíos, a los fariseos, a los escribas, a los que conocían de la Escritura, pero que no la habían descubierto. El día, le dijo el Señor a ellos, que ustedes descubran la verdad, que ustedes descubran el Emet, que está en la palabra, ustedes serán verdaderamente libres. Nosotros leemos solo ese texto y algunos lo interpretan como que libres de demonios y de estas cosas. No. Libres de nosotros mismos, libres de nuestra propia esclavitud, libres de nuestro propio yugo. Él dijo: el que esté cargado con su yugo, venga a mí y yo le enseño cómo ser libre de ese yugo. Lo hablamos en otra enseñanza, así que los invito a estudiar más sobre la fe. Pero ¿qué antecede a estas palabras? Prestemos atención al versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis, ¿dónde? En mis palabras, es decir, lo que yo estoy enseñando, serán verdaderamente mis discípulos. Es decir, si ustedes le prestan atención a lo que yo enseño, ¿y de qué está enseñando Jesús? De la Escritura, la verdad de la Escritura revelada. ¿Se acuerdan que él decía: a ustedes les dijeron que, pero yo les digo esto? Él estaba corrigiendo las enseñanzas, por eso dijo: yo vine a hacer que se cumpla su propósito, porque el propósito está perdido. Por religión, por pensamientos humanos, por reglas, por conductas humanas, por establecimiento de normas humanas, y él les amonestó mucho por eso y descuidaron la palabra. Él dijo: el día que ustedes descubran verdaderamente la palabra, serán libres. Y si permanecen, dice, si ustedes permanecen en la palabra que yo les enseño, serán verdaderamente mis discípulos. Ahora entonces podemos completar el texto. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuándo conocerás la verdad? Cuando estés en sus palabras. Porque a través de aprender de su palabra, a través de ser verdaderamente su discípulo, vamos conociendo la verdad. Y es la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra del Señor nos hará libres. Por esa razón, Jeremías 31:31 dice: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto, a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel.
Después de esos días, ¿de cuáles días? Dice el Señor, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberíais conocer al Señor. Pues todos ya me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Entendamos el texto de este nuevo pacto. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en sus corazones. La Reina Varela traduce, pondré mis leyes en sus corazones. ¿Por qué la Nueva Traducción Viviente utiliza la traducción correcta? Pondré mis instrucciones, no leyes, mis instrucciones. Les enseñaré en su corazón, pondré mi palabra en su corazón y ellos amarán la palabra, la tendrán en sus corazones y cuando tengan la palabra en sus corazones, nadie les tendrá que decir, ven y conoce al Señor, porque todos me conocerán, bendito sea su nombre. ¿Cuándo empiezo a conocer verdaderamente al Señor? Cuando la Torá, cuando el Tanaj esté dentro de mi corazón, porque a eso vino el Señor. A enseñarme la Escritura, a que después de esos días, después de Él, esa Escritura, su instrucción será puesta en mi corazón. Y entonces entenderé lo del Salmo 119, versículo 97, cuando David dijo, cuánto amo tu ley, según la Reina Varela. La traducción correcta, cuánto amo tu instrucción, Señor. Cuánto la amo. ¿Por qué David decía la amo? Porque él la entendía, él sabía, por eso tenía un corazón conforme al del Señor, porque él entendía lo que el Señor decía, él comprendía su mensaje y por esa razón amaba. Y esto es lo que el Señor está diciendo aquí en estos textos. Aquí está diciendo, pondré mis instrucciones en su corazón, en lo más profundo, y ellos serán mi pueblo, y no habrá necesidad de que alguien les enseñe, deberías conocer al Señor, porque todos me van a conocer. Cuando Pablo el apóstol conoció esto y entendió esto, él dice que se lo relató el mismo Señor en Gálatas capítulo 1, le abrió los ojos. Porque Pablo era fariseo. ¿Y qué eran los fariseos? Religiosos, basados en normas y estatutos creados por ellos, prohibiendo aquello y prohibiendo lo otro, castigando al uno y castigando al otro. Y cuando Pablo entendió que la Escritura no se basaba en castigos, sino en una guía de vida, y que por supuesto, como dice en Deuteronomio 30, presento delante de ti la vida y la muerte, tú escoges qué quieres vivir. ¿Qué es la vida? La Escritura, síguela. ¿Qué es la muerte? Estar fuera de la Escritura. Cuando Pablo entendió que la instrucción del Señor consistía en una guía de vida, en la revelación de su verdad, en amor, en misericordia. Cuando Pablo entendió Emet, la verdad del Señor, él dijo, todo lo que yo sabía, todo lo que yo tenía, lo consideré como pérdida. Es decir, dejé de ser religioso. Dejé de basarme en mandamientos y empecé a amar lo que el Señor me estaba dando. Y por esto Pablo estuvo dispuesto a morir. Lo que hicieron los dos hombres. Vendieron sus propiedades, vendieron todo. Pablo está viviendo esas dos parábolas. Él dejó todo lo que tenía. Fue capaz de abandonar lo que sea porque entendió la palabra. Entendió el mensaje de su maestro. Y por eso dijo, yo lo amo a Él y vivo mi vida en Él porque Él se entregó por mí. Él fue capaz de ir a la muerte para enseñarme el camino de llegar a Dios. Y para ir cerrando y terminar esta instrucción de la palabra, quiero hablarles de mi caso personal respecto a Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo batallaba emocionalmente, mentalmente con ese texto y con otros muchos más, y peleaba con el texto porque yo decía, Señor, tú dices que si conozco la verdad seré verdaderamente libre, y yo no me siento libre, yo me siento amarrado, y sé que muchos
van a la iglesia y se sienten amarrados. No son realmente libres. Yo sé que muchos dicen que creen en el Señor y tienen un corazón con un anhelo profundo por el Señor, pero no se sienten libres. Libertad es plenitud, respirar, dejar de pensar maliciosamente, dejar de atraparse en sí mismo y condenarse a sí mismo, dejar de juzgar, dejar de señalar. Ya no le importa nada de eso, porque es libre. No habla de cadenas, no habla de ataduras, porque no le importa, porque es libre. Y cuando le habla a otro es para ayudarlo a ser libre. Necesitamos romper las cadenas de esclavitud. Y las cadenas de esclavitud se rompen conociendo la fe. Por eso te invito a que mires el estudio de la fe. Es maravilloso. Me ayudó a romper las cadenas, descubrí la verdad. Después de tantos años, dejé de ser esclavo de mí mismo, esclavo de normas y estatutos establecidas por hombres, así como Pablo lo vivió. Pablo era un esclavo de sus propias reglas. Pablo era un esclavo de la religión, hasta que encontró al Señor. Y dijo, cuando lo encontré a Él, mi vida cambió. Por eso Él le decía, Adón, mi Adón, que significa mi Señor. Por eso le decimos Señor, nuestro Señor. No es porque simplemente alguien quiera que le pongamos título. No, le decimos Señor porque Él nos guió a esa verdad. Porque Él nos enseñó a descubrir la verdad del Dios eterno. Que estas palabras, que esta enseñanza te pueda abrir los ojos y empezar a mirar hacia el reino eterno del Señor. Dejar de mirar las costumbres humanas, las leyes humanas y empezar a mirar la Escritura. El Maestro vino a enseñarnos a hacer cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Y su propósito es llevarnos de bendición tras bendición, de gozo tras gozo, tal como está descrito en el capítulo 28 de Deuteronomio. Al Señor sea por siempre la gloria. Por eso, uno de mis salmos desde hace mucho tiempo, y no sabía por qué lo era, Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tu palabra ilumina mis pies donde piso. Tu palabra me ilumina hacia donde voy. Tu palabra es mi guía. Tu palabra es la verdad que yo sigo. Que el Dios eterno, que nuestro amado Redentor, cubra tu vida con su paz y con su amor. Shalom y ánimo, porque Él nos ama, porque Él hizo Gesed en nosotros para llevarnos hasta el Padre. Aleluya.